Antes de comenzar, les recuerdo que siempre rindan sus evaluaciones. De acuerdo, sigamos. El día de hoy vamos a estudiar lo que es la corriente alterna. La abreviatura es AC. Lo que mostramos aquí es un celular que se encuentra cargando, el cual en primer lugar extrae la energía de una fuente de alimentación de corriente alterna. La parte del conector se denomina toma corriente. Tenemos aquí el cargador, la línea, la cual ya contiene una tensión continua, o también llamada corriente directa. Veremos luego por qué. Y finalmente, la señal llega hasta el equipo celular. Muchas veces a un dispositivo el cual va a recibir la energía se le denomina carga, RL, o también carga. Podemos decir que una fuente de energía suministra dicho voltaje o corriente a una carga, y esta va a consumir la energía proporcionada por una fuente. Tenemos aquí nuevamente el tomacorriente, y lo que vamos a hacer es estudiar los cables que vienen, también llamados línea de alimentación, que se encuentran dentro del tomacorriente. Vamos a estudiar cada uno de estos cables. Bien, comencemos. El primero, que es de color verde, en algunos casos también es de color amarillo, se le denomina tierra. Tenemos aquí el tomacorriente, vemos que la línea viaja y llega hasta este tercer conector del tomacorriente, que como dijimos se llama tierra. El otro cable, que es de color blanco, se denomina fase y corresponde al pequeño terminal largo que se encuentra aquí. Y finalmente el último, de color negro, se denomina neutro y su terminal es este. Tenemos nuevamente aquí el tomacorriente, el conector tierra, fase y neutro. Veamos ahora con mucho cuidado lo que es la señal de salida del tomacorriente de nuestras casas. Como se puede observar, tiene una forma como una especie de ondas, y realmente se denomina señal, es un tipo de señal de corriente alterna, también llamada señal sinusoidal. Lo que tenemos aquí es una gráfica de tiempo versus voltaje. Para diferentes tiempos tenemos diferentes voltajes. Tenemos aquí nuevamente la señal de corriente alterna, y lo que vamos a ver es su representación simbólica de la corriente alterna, de una fuente de corriente alterna. Preste atención en que la propia señal, la forma de la señal, se ha incluido en el símbolo de de una forma muy pequeña. Esto ayuda a reconocer rápidamente que se trata de una fuente de corriente alterna. ¿Por qué estudiar la corriente alterna? Es muy importante porque los aparatos que vamos a utilizar en nuestro taller, como la estación de calor, la tina ultrasónica, la fuente de alimentación de corriente directa, el cautín o soldador y el osciloscopio, utilizan este tipo de señal de corriente alterna para poder funcionar. Ahora, ¿por qué usan nuestros aparatos corriente alterna? Ya que podrían fácilmente utilizar otro tipo de señal. Una de las principales razones es que las fuentes proveen este tipo de señal.
Por ejemplo, aquí tenemos un motor el cual convierte la rotación en una corriente alterna como salida. Tenemos otro tipo de motor eléctrico el cual utiliza un combustible para convertirla en una corriente alterna. Tenemos también aquí, por ejemplo, lo que es una planta eólica. Aquí recibe la fuerza del aire mueve las paletas. Estas al rotar, mediante un sistema, convierten esta rotación en una corriente eléctrica de señal alterna. Internamente ocurre un principio que se denomina principio de autoinducción o inducción electromagnética. Aquí tenemos otro sistema que es un panel solar, el cual convierte la luz en una energía de corriente directa, la cual se invierte para obtener una señal alterna. Aquí tenemos una fuente que genera también una corriente alterna. Y finalmente las centrales hidroeléctricas, que son las que normalmente eh, proveen una señal de corriente alterna para las casas. Esta se transfiere mediante una alta tensión. A mayor distancia, el voltaje va cayendo. Y luego lo que hace es nuevamente a través de un pequeño bloque en este caso, convertirla o bajar la tensión nuevamente a la que conocemos como 210 o 110 voltios a una determinada frecuencia. Y esta llegará a nuestro tomacorriente de las casas que ya conocemos. Bien, aquí tenemos nuevamente lo que es la representación simbólica de la fuente de corriente alterna. Podemos observar aquí que tiene unos datos que se encuentran aquí que se denominan datos de la señal de corriente alterna. Tenemos aquí lo que es el conector a tierra, muy importante para las corrientes de fuga, y los terminales o bornes de la fuente de corriente alterna. Vamos a estudiar ahora las variables de este tipo de señal de corriente alterna. Veremos lo que es la amplitud, el ciclo de onda, el periodo, la frecuencia y la fase. Estudiaremos uno a uno de manera que podamos entender eh, bajo qué medidas la señal puede comportarse, ya sea variando la amplitud, reconociendo el ciclo de onda y los demás mencionados. Bien, aquí tenemos la señal de corriente alterna. Podemos ver que hay una región que es positiva y otra negativa. Recuerden que esta es una gráfica de tiempo versus voltaje o voltaje versus tiempo. Y podemos decir también que para diferentes tiempos existen diferentes voltajes. Puede usted asociar esta gráfica como normalmente se hace con una gráfica XY. Para diferentes puntos del tiempo tenemos diferentes alturas. ¿Qué significa la polaridad en la señal? Ya que muchas veces se ve este tipo de señal, pero no se llega a comprender realmente qué nos está indicando. Por ello vamos a estudiarlo detalladamente. Bien, tenemos aquí nuevamente la señal de corriente alterna. Eh, Establecemos los tiempos en el eje horizontal y tenemos aquí el eje vertical, pero vamos a ir viendo los voltajes que hay. Lo que nos indica una polaridad positiva y negativa es que a lo largo del tiempo la señal va a ser positiva o vamos a obtener voltajes positivos y llega un momento en que los voltajes serán negativos. Por ejemplo, para el tiempo de un segundo tenemos unos determinados voltajes positivos y para el tiempo de 2 segundos
otro voltaje positivo. Pero vamos a ver antes, tal y como dijimos, que tenemos aquí los voltajes positivos y aquí estarán los voltajes negativos. ¿De acuerdo? Hagamos la prueba. Para un segundo, observemos que hemos llegado al pico más alto y obtenemos 10 voltios. Para el segundo 2 obtenemos 9 voltios. Y tiene mucho sentido, ya que en un segundo podemos observar que tiene mayor altura y cuando avanzamos a 2 segundos la señal cae. Por lo tanto, es un menor voltaje, en este caso 9 voltios. Si seguimos avanzando al segundo número 3, vemos que el voltaje sigue cayendo hasta 5 voltios. Ahora, pasando los 4 segundos, exactamente en 4 segundos el voltaje es 0. Y si llegamos a 5 puntos y algo, el voltaje ya es un voltaje negativo, menos 6 voltios. Para 8.5 tenemos un voltaje de menos 8 voltios. Entonces resulta que para diferentes tiempos tenemos diferentes voltajes. Tal y como se puede ver en los puntos que hemos indicado. De esta manera es que se va formando esta forma de la señal. Si juntamos cada uno de los puntos, no solamente incluyendo 1 segundo, 2 segundos, ni 3 segundos, sino considerando también el tiempo que hay entre estos dos puntos, se va viendo claramente la señal, que va tomando la forma de esta línea curva. Bien, pero además de que la señal para esta parte es positiva y para esta parte es negativa, también nos está indicando algo más. Por ejemplo, para los voltajes positivos nos está indicando que la corriente va girada en un sentido horario. Y cuando la señal sea negativa o un voltaje negativo, la fuente entregará una corriente en sentido antihorario. Esto es muy importante que se tenga en cuenta siempre. Una fuente de corriente alterna te entrega una corriente cuando llega a la mitad de la onda, te entrega la corriente en un solo sentido. Llega un momento en que los voltajes llegan a ser negativos y la corriente se invierte, ahora gira en el otro sentido. Vea usted además de que la polaridad cambia, ya que dijimos que aquí es voltaje, por ejemplo, 5 voltios, y acá tenemos menos 6 voltios. Cuando es 5 voltios, la polaridad en la fuente será menos y más. Recuerde por sus primeras clases que la corriente circula del terminal negativo al terminal positivo. En este caso, como gira la corriente en sentido antihorario, la polaridad será de negativo y abajo positivo.